Estamos en la fase de la exposición. Se ha explicado acerca de las partes, acerca del tiempo, acerca de los temas. ¿Cuándo es un trabajo de investigación? Cuando hay ausencia de opiniones. Cuando ya no hay opiniones, puntos de vista, entonces el trabajo se convierte en investigación. Un día pedí a un equipo de alumnos que hablaran acerca de tecnología. ¿Qué había ocurrido? Ellos se habían pasado diciendo: a mí me parece, a mí me conviene, a mí no me conviene, yo estoy de acuerdo, yo estoy en desacuerdo. Es tu punto de vista, es mi punto de vista, así que a mí me parece, a mí no me parece. Al final dijeron: ya hablamos acerca de tecnología. No habían hablado acerca de tecnología, ¿sí no? Sí, ellos estuvieron en las ideas, no en la realidad misma. Entonces eso no es trabajo de investigación. No es trabajo de investigación. Entonces se les pide una labor de investigación. ¿Qué es? El tema, tal como ustedes se encuentren, tal como la información es. No estén concentrados, busquen información que aún no está, pero ahí está escondido. Traigan toda esa información. Es un caso preparado más o menos para un nivel intermedio, pero compartiremos con todos ustedes. Anote. Ya, hemos hablado acerca de la fuente de los inventos tecnológicos. Todo el mundo quiere inventar. El medio sería, para los inventos tecnológicos, el medio sería, ¿cuál sería el medio? El medio, ¿la observación o la imaginación? La imaginación o la observación. Con la imaginación estamos en contacto con la realidad o nos alejamos de la realidad. Con la imaginación nos alejamos de la realidad. Con la observación estamos en contacto con la realidad. Entonces es un medio, la observación. Y el acto de pensar para procesar la información que estamos captando después de la observación. Observamos un ave. La realidad, ¿qué es? Una piedra, algo que se mueve, el movimiento del mar, el viento, las hojas, cualquier cosa que es realidad, eso que llamamos realidad. Pero ¿qué es lo que lo activa? ¿Qué es lo que lo activa? La necesidad. La necesidad lo activa. Entonces tenemos medio, que es la observación, realidad, que es la fuente, y lo que le activa es la necesidad. Necesitamos esto. ¿Dónde lo encontramos? En la realidad. Y para estar en contacto con la realidad, ¿qué tiene que haber? ¿Imaginación o observación? Observación. Ya está ahí. Pero luego me pregunté, ¿qué es observación? ¿Cómo pudiéramos siquiera estar en contacto con la cosa misma que miramos o que escuchamos si estamos atados a un patrón de pensamiento? ¿Qué implica observar? Para observar la mente debe estar libre. Libre. Pero ¿qué pasa si estoy atado a una tradición? ¿Qué pasa si estoy atado a una tradición? A un punto de vista o a una creencia. ¿Podré observar las cosas tal como son o no? ¿Cómo podría ser posible eso? Si tengo una idea de lo que es un gato, ¿observaré al gato mismo o estaré con la idea de lo que es un gato? Claro, con la idea de lo que es un gato. Pero ¿qué es lo que impide que yo observe al gato tal como el gato es? ¿Qué es lo que interrumpe esa comunicación, esa comunión, que es una relación sin temor? ¿Qué es? La idea, el creer. Si quiero saber lo que es una escalera,
Pero ¿qué pasa si tengo una idea acerca de lo que es una escalera? ¿Podré estar en contacto con la escalera misma o con la idea? Con la idea. Entonces, ¿qué es observar? La mente debe estar libre para observar. ¿Pero acaso está libre? No, porque tenemos ya una idea acerca de lo que vemos, acerca de lo que escuchamos. Eso. Supongamos que quiero hacer un estudio acerca de lo que la sábila es. Quiero estudiarlo minuciosamente acerca de sus propiedades hasta el final. Pero ¿qué pasa si tengo una idea acerca de lo que la sábila es? ¿Podré estudiarlo tal como es? ¿Qué ideas tenemos acerca de la sábila? ¿Qué implica colocar en la puerta? ¿Trae buena suerte? ¿Protección? Entonces me he quedado con la idea y he abandonado la sábila misma. Desde entonces entro en una especie de ilusiones, de alucinaciones. Entonces, y así, gato, cosas, personas, ya no estamos con la cosa misma. Por eso muy pocos de manera natural están libres, nada los ata. Entonces pueden estar en comunión directa con la cosa misma y les revela muchas cosas. Para inventar una locomotora, el ser humano ha tenido que observar minuciosamente a un 100 pies. ¿Ve? Para inventar un submarino, el ser humano ha tenido que observar, estudiar minuciosamente. ¿A qué? Algo así. Cada invento tiene una historia. Entonces, al hablar de observación, podemos entender de que una cosa es mirar y otra cosa es mirar, pero la idea, no la realidad misma. Pero esa no era la cuestión a compartir. Veamos. Si escucho, no escucharé las cosas tal como son, sino escucharé lo que ya tengo programado. Si veo, no veré las cosas tal como son, sino veré lo que me han dicho o lo que me han programado. Entonces, ¿qué es observar las cosas tal como son? Muy pocos hay. Los niños lo tienen, pero desde el momento que se le dice cosas con el que pensar, haz esto, no hagas esto, he dicho que pienses, cucu vendrá, entonces ya se siembra un chip. De acuerdo a eso mirará las cosas tal como son. Entonces, voy a desaparecerlo esto, no con la idea de luchar con ellas, sino para dar el entendimiento. Ahora tu mente está limpia. ¿Ve? Entonces puedes ver las cosas tal como son, escuchar y distinguir lo que es y lo que no es. ¿Ve? Una mente creativa que no está atado al pasado, que no vive del pasado, que no arrastra cosas del pasado, siempre de instante a instante va viviendo, dejando las cosas que ya hizo atrás, pero no condenándolo, sino dejándolo. Así su mente está siempre manteniéndose libre, no está atado a las tradiciones ni a las costumbres. Está ahí, pero luego lo deja, no se queda ahí. Entonces, siempre de instante a instante se va manteniendo libre. Hoy hago una cosa, pero ya no vive de lo que ha hecho. Sigue viviendo, de instante a instante va muriendo, de instante a instante va muriendo, y así como va muriendo, también va viviendo. Muere psicológicamente. ¿Qué quiere decir? No estaría pendiente de lo que has hecho, ya no existe eso, ni siquiera de lo que vas a hacer, sino de instante a instante vas muriendo lo que has hecho, vas dejando atrás, y así la mente se mantiene su frescura, no se embota. Entonces, ¿qué es observar? ¿Qué es ver las cosas tal como son? Eso. Ahora, si tienes esto, solo hay que entender nada más. La no aceptación y la condenación es su muerte. ¿Has entendido? Ahora, voy a llevarles hacia una cuestión de hacer uso de la mente. Tres cosas. Primera cosa, pensar. Segunda, sacar lo que has pensado. Tercero, primero es pensar. 2, desear sacar lo que has pensado. 3, pensar y no hay su opción.
y no hay su opción o fin de la opción. El pensar tiene su lenguaje. El sacar lo pensado tiene su lenguaje. El pensar y verlo sin opción tiene su lenguaje. Eso es lo que tienen que descubrir. Pregunta para todos, después de haber captado esto. Puedo repetir nuevamente. El pensar. Pensar es 1. 2. Sacar lo pensado. 3. Pensar y no tiene su opción. Su opción. Me refiero, no condenas ni aceptas. Pregunta para todos. Uno. ¿Cuál de estas tres es solo reacción? ¿Cuál de estas tres es solo reacción? 2. ¿Cuál de estas tres es solo reacción? Así entenderemos el caso que voy a mencionar. Joven, educado. Joven que saca 20 en todas las asignaturas, educado, buen comportamiento, asesina a su padre. A diario estamos familiarizados con esos casos, en los diarios y en los periódicos. ¿Cuál de estas tres ha ocurrido? ¿Cuál de estas tres ha ocurrido con el joven? ¿En la primera, en la segunda o en la tercera? ¿Cuál de estas tres ha ocurrido con el joven? A ver, piense. Converse con su compañero, no tiene todo el tiempo. ¿Cuál de estas tres ocurrió con el joven? Joven estudiante, educado, que sacaba 20 en todas las asignaturas, asesina a su padre. ¿Qué encuentra en la primera? ¿Qué encuentra en la segunda? ¿Qué encuentra en la tercera? Dos. ¿Dónde se embota la mente? Sí, ¿dónde se embota o se llena la mente? Se carga la mente. En la alternativa A, la B o la C. Son tres. Uno es pensar, la otra es luchar con lo pensado, la otra pensar pero sin opción. ¿Dónde se embota la mente? Y así podrán entender, joven educado que saca 20, comete ese desatino. Vamos. ¿Qué dice su compañero? Pregunte. ¿Dónde se embota la mente? Vamos a ver, ¿qué procesos, por cuál de estos procesos ha pasado el joven para llegar a eso?
¿Por la primera, por la segunda o por la tercera? ¿O por la segunda, luego la primera? Ha tenido que pasar por un proceso para llegar a eso. Primera y segunda, o segunda y primera, o primera, segunda y tercera, o tercera, segunda, primera. Tiene un proceso. Joven educado que sacaba 20, respetuoso, asesina a alguien. O todo empieza con la tercera, luego pasa a la segunda y luego tiene la primera. O primero la primera, luego la segunda, luego la tercera, o primero la segunda, luego la tercera o la primera, primero la segunda, luego la primera y la tercera. O sea, ¿cuáles son los pasos? Sacar lo pensado se demuestra a través de acciones. ¿A qué se refiere todo eso? ¿Con qué? Sacar lo pensado. ¿A través de acciones se refiere o en qué sentido? Sacar lo pensado, o sea, intentar sacar lo pensado. Quiero sacarte de mí, pero no puedo. Quiero sacarte de mí, pero no puedo. Sacar solo abstractamente, no mediante acciones. Mediante actividades trata de sacar, pero nunca puede sacar. Una es pensar, la otra es sacar o intentar sacar lo pensado o lo imaginado. La otra es pensar, pero ese pensar no encuentra su opción, la opción de aceptar o condenar. 3. Uno es pensar, la otra es... La pregunta sería, ¿dónde se embota la mente? ¿Dónde se carga la mente? Y luego el caso del joven que es educado, respetuoso, asesina a su padre. Todo empieza por ¿dónde? Tienen 2 procesos o 3. Empieza con la tercera, luego pasa a la segunda, luego a la primera, o empieza con la primera, con la segunda, luego con la tercera, o con la segunda, luego la tercera o la cuarta. O sea, ¿cuál de estas combinaciones? En la segunda hay pensar y desear. Desear, no pensar. En la primera, ¿qué cosa hay? Así vamos a entender a los que solo reaccionan, nada más. A los que ya ni siquiera se detienen. A estas personas que llamamos autómatas. O a los que reaccionan. A esos endurecidos como una piedra, que solo reaccionan nada más. Vamos a entender con estas cuestiones. También vamos a entender a aquellos que reaccionan, luego lloran. ¿Por qué reaccionan de esa manera? O sea, ya viene todo ese proceso de arrepentimiento, culpabilidad. En la tercera que encontramos, sin opciones, ¿a qué se refiere? Veamos a ver. Alguien vio página pornográfica durante mucho tiempo. Saliendo de esas páginas,
fue directamente a consumar el acto, ¿ya? Y generó, podemos llamarle una violación o un ultraje. ¿Hay que se ha producido? ¿La primera, la segunda o la tercera? Todo eso tiene una explicación. ¿La segunda? Vio páginas pornográficas, ya, saliendo para no pensar, se fue y se concentró en otra cosa. ¿Qué es? ¿La primera, la segunda o la tercera? Ya, la segunda. Ya. En la primera, que es pensar, hay personas que piensan y piensan y piensan y piensan. Cada vez van pensando más y más y más. Y así la mente se carga. Ya. Hay personas, o sea, reaccionan nomás, reaccionan. Piensan y lo que piensan lo hacen, lo ejecutan. Por ejemplo, dígame algo. Un pensar, vamos, ¿en qué? Golpear a alguien. Voy y lo golpeo. Reacción. Sin ninguna causa. Reacciono nada más. No hay causa, o sea, de la nada busco, reacciono, hago las cosas. Es como una programación ya hay. Pensamos y la mente está embotada de tanto pensar. Piensa y piensa, me están persiguiendo. ¿Qué haces tú? ¿Me quieres envenenar? ¿Quién te envió? Ya más o menos, se piensa. Todo lo relaciona. Ni siquiera considera de que lo que piensa puede ser o puede no ser. O sea, no hay eso, no hay. En la segunda, encontramos un pensar, pero el deseo de no pensar. El deseo de no pensar. ¿Por qué? Porque si pienso, voy a cometer desatinos. Entonces no quiero pensar, prefiero pensar en otra cosa. Entonces lo controlo. Hay lucha, hay guerra. Eso genera conflicto interno. Lo otro, embotamiento. No hay conflicto, solo hay reacción nada más en la primera, reacción. Pero en la segunda hay pensamiento, más su opuesto, que es el deseo de no pensar, que genera lucha, guerra. Cuanto más deseo no pensar, pienso más. En el momento en que quiero olvidarte, te recuerdo mucho más. Entonces hay su opuesto. ¿Ya? En la primera no hacemos nada para pensar, pero pensamos, solo pensamos. En la segunda, el deseo de no querer pensar genera más pensar. ¿Ya? Y eso también embota. En la tercera, pensamos, pero esta no tiene opción. La opción de aceptar ni de condenar. ¿En cuál de estas tres la mente está siempre despejada? En la tercera. ¿Ven que no es no pensar o pensar? Es encontrarle el orden de la mente, que es pensar, pero no tiene su opción de aceptar ni de condenar. Entonces la mente está siempre, no está embotada. Ahora, el caso, ¿dónde se embota la mente? En la primera y en la segunda, pero en la tercera no. El caso del joven educado, que saca 20 en todas las asignaturas, respetuoso, y de repente asesina a alguien. ¿Qué ha ocurrido?